al vídeo Mete los temas en tu mochila, donde vas a llenar tu mochila de los temas de la oposición y así elaborarlos y estudiarlos de una manera original, clara y óptima. ¡Vamos a ello! Soy Mireia Jiménez, tu preparadora personal de oposiciones, y hoy vamos a empezar a llenar tu mochila con el primer tema del temario. Ábrela, que empezamos a llenarla. Empezamos con el tema 1, en el que vamos a hablar de las características básicas del desarrollo de los niños entre 6 y 12 años. Además, vamos a ver y vamos a diferenciar esos aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. Además, veremos qué implicaciones tiene eso a nivel educativo y de enseñanza-aprendizaje. Antes de empezar, aquí tenemos el esquema del tema, en el cual hemos desglosado los puntos del título del tema en diferentes apartados. Además, hemos añadido algunos subapartados para así tener un mejor desarrollo y una mejor coherencia en nuestra redacción. Por ello, en la presentación tenemos un primer apartado, que es la introducción. A continuación vemos el primer punto, donde veremos las características básicas de los niños y niñas de educación primaria. En el segundo punto vamos a ver esos aspectos cognitivos, sociales, emocionales y motrices, que los desglosamos en varios subpuntos. Y por último vamos a ver qué implicaciones tiene en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, y diferenciamos unos subpuntos importantes en este proceso, que son las implicaciones pedagógicas y de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo social, afectivo y emocional, en el desarrollo motriz y por último en ese desarrollo a nivel curricular. Por último, siempre terminamos con una conclusión y con una bibliografía. Es importante enmarcar nuestro tema en la normativa actual en la que se rige nuestro sistema educativo. Es importante tener en cuenta la LOMLOE, que es nuestra normativa a nivel estatal, nuestra ley de educación, que modifica la anterior, que fue la LOE. No la deroga, sino que la modifica en algunos de sus aspectos. Además, debemos tener en cuenta el currículum vigente a nivel estatal, el Real Decreto 157/2022, y a nivel de Comunidad Valenciana autonómico tenemos el Decreto 106/2022. Esos son el currículum en el que nos manejamos y nos tenemos que basar sobre todo en el currículum a nivel autonómico. Ahora sí, iniciamos nuestro tema. Empezamos con una introducción. Ya sabemos que las introducciones son nuestra carta de presentación y por ello debemos hacer una introduccción que sea muy bonita, aclaratoria, que llame la atención y que haga disfrutar a la lectura. Por ello, a mí me gusta siempre empezar con hacer una reflexión sobre qué tenemos en nuestras aulas. Como docentes vivimos siempre en nuestras aulas, en nuestros colegios, y debemos observar. Debemos saber qué es lo que hay dentro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nos preguntamos. Vemos sobre todo niños y niñas que allí conviven, que allí aprenden, que allí juegan. Niños y niñas que no son iguales, son diferentes, son únicos. Cada uno es diferente al otro. En esa diferencia es donde debemos de basar el principio de inclusión, para atender a todos ellos de una manera adecuada y atendiendo a las necesidades y características que necesitan para poder aprender de una manera óptima. Entonces, nuestro principio, que es el principio de inclusión, es el que tenemos que tener en cuenta para atender a nuestros niños y niñas, porque aunque sí que es cierto que en este tema veremos cuál es el desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas, también debemos tener en cuenta de que son diferentes, abogando por diferentes estilos de aprendizaje, diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes necesidades, características, competencias, son diferentes. Pero sí que es cierto que debemos de basarnos en un marco común, que es el que vamos a ver aquí con las diferentes teorías que nos han implantado, ¿no? que nos han aportado autores clásicos como pueden ser Vygotsky, Piaget, Ausubel, ¿vale? Que nos adentran también en las nuevas perspectivas más contemporáneas, pedagógicas, que nos hablan también, por ejemplo, de neuroeducación y que nos hablan del cerebro del niño, de cómo el cerebro aprende.
Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para tener una base para conocer a nuestros alumnos y alumnas, independientemente de que ya contamos con que van a ser diferentes y que les vamos a atender de acuerdo a esas necesidades. Es importante que tengamos en cuenta estas teorías porque debemos de saber de dónde partimos, cómo son nuestros niños y niñas. Porque como dice Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Por tanto, es importante tener claras las bases de nuestra educación, las bases de nuestra intervención. Por ello es importante saber dónde estamos para saber dónde queremos ir. Así, damos comienzo con el tema y explicando un poquito qué es lo que vamos a ver. Como ya hemos dicho antes, primero las características básicas del desarrollo de los niños y niñas, para después ahondar un poco en los aspectos cognitivos, motrices, socioafectivos y después qué implicación tiene todo esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos allá. Ya vemos en esta diapositiva cómo damos comienzo con el primer punto del tema para ver las características básicas del desarrollo de los niños de primaria. Vamos a ver brevemente cuáles son esas características principales. En primer lugar, debemos de saber que el desarrollo evolutivo de los niños y niñas depende de la genética y la biología, además del ambiente social y cultural en el que el niño o la niña se desenvuelve. Por tanto, se desarrolla teniendo en cuenta esos factores biológicos de crecimiento a nivel físico, a nivel neuronal, ¿vale? Y a nivel también de cómo va adquiriendo aprendizajes en su contexto, a nivel social, a nivel cultural, de todo lo que el niño y la niña tiene vivencias y experiencias y va adquiriendo y aprendiendo, le va ayudando a ese desarrollo madurativo. Por ello es importante tener en cuenta que los maestros y las maestras somos susceptibles a intervenir en este aspecto, ¿no? En el aspecto del desarrollo y de enseñar y de acompañar en este desarrollo de los niños y niñas. Por ello es importante tener en cuenta que esta evolución es una evolución secuencialmente continua, que va haciéndose poco a poco y que va con todos los aspectos del desarrollo a la vez, los que veremos después, cognitivo, motriz, afectivo-social, van todos juntos y se va desarrollando de una manera poco a poco y es importante que desde el colegio ese desarrollo se fomente, se trabaje y se acompañe. Por ello es importante tener en cuenta que existen procesos de recuperación, que podemos ir hacia atrás y recuperar aprendizajes o aspectos del desarrollo que se deben de trabajar más, que se debe hacer hincapié y entonces podemos hacer una mediación. Además es importante tener en cuenta, que lo vamos a ver en el siguiente punto, que este desarrollo puede secuenciarse a través de etapas, a través de fases o como lo llamaba el padre de la psicología evolutiva, que es Piaget, estadios. Así que vamos a verlo en el segundo punto. Aquí tenemos el segundo punto donde vamos a ahondar en los aspectos cognitivos en primer lugar para seguir con los motrices y terminar con los socioafectivos. Para empezar es importante saber que nos vamos a basar en la psicología cognitiva. Ballesteros nos definía la psicología cognitiva como esa capacidad que tenemos para pensar, para coger información, meterla en nuestro cerebro, interpretarla y recuperarla en un momento dado. Entonces los aspectos cognitivos se basan en los procesos de la mente y del pensamiento. Uno de los padres de la psicología cognitiva es Piaget, el cual nos decía que el desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas debía dividirse en una serie de estadios. Esta es la teoría de los estadios de Piaget. Para nuestros niños y niñas que están en educación primaria, debemos tener en cuenta que en su rango de edad de los 6 a los 12 años nos encontramos en el estadio de las operaciones concretas. Así fue como Piaget lo denominó. Vienen de un estadio anterior, que es el estadio preoperacional, y se van hacia el siguiente, que es el estadio de las operaciones formales. Entonces, estamos en un periodo de transición que va de la niñez o de la infancia hacia una etapa más adolescente. Estamos en un periodo de transición
Eso es lo que vamos a ver poco a poco en este apartado. Porque según Piaget existen una serie de características que debemos de tener en cuenta de cómo los niños y niñas perciben el mundo, cómo lo entienden, porque su cerebro está en ese proceso, en ese estadio o en ese momento de desarrollo. Para empezar, y lo tenemos aquí en las diapositivas, vamos a empezar con la reversibilidad. La reversibilidad la podemos explicar con un ejemplo muy significativo que nos puso Polanski. Vamos a imaginar a un niño de una etapa anterior de la preoperacional en educación infantil, un niño, por ejemplo, de 3 años, al que le decimos que busque un juguete con el que le hemos visto que estaba jugando anteriormente. Le decimos, ¿dónde está tu juguete? El niño es incapaz de pensar en qué momento y en qué espacio, haciendo para atrás en el tiempo, saber dónde está ese juguete. En cambio, un niño de primaria le preguntas dónde está este juguete con el que jugabas antes y sabe perfectamente el momento y el espacio en el que lo ha dejado y es capaz de ir a buscarlo y de dártelo. Eso quiere decir que en la reversibilidad, en el pensamiento, los niños y niñas de primaria empiezan a poder ir hacia atrás, qué es lo que he hecho antes, dónde he estado. Entonces, por eso empiezan a comprender términos como ayer, anteayer, mañana, dentro de una hora, en la hora del patio. En infantil, por ejemplo, eso no lo tienen aún adquirido. Por tanto, es una faceta muy importante que debemos tener en cuenta, la reversibilidad. Pero además, también tenemos otros como la conservación. Se ve un ejemplo muy gráfico cuando enseñamos a unos niños un vaso alto y un vaso más chato, ¿no? Más bajito, pero hay la misma cantidad de agua. Un niño de infantil siempre dirá que hay más agua en el vaso alto. En cambio, un niño de primaria puede entender que aunque sea alto pero más estrecho y este más ancho pero más bajo, puede haber la misma cantidad de agua. A esto se le llama la conservación. Entonces son capaces de ver que hay la misma agua aunque el tamaño sea diferente que lo está conteniendo. Otra de las características dentro de este periodo de las operaciones concretas es la seriación. Son capaces de ordenar ítems en una dimensión cuantitativa, de longitud, de peso, son capaces de ordenar de mayor a menor, de una forma más metódica. Además, también son capaces de clasificar atendiendo a alguna característica. Por ejemplo, cuando hablamos de los animales, clasificación de animales, animales con pelo, animales sin pelo o animales omnívoros, mamíferos. Atendiendo a una característica, son capaces de clasificar. Es importante también tener en cuenta que comprenden el concepto de número de una manera más lógica. El concepto de número está ligado a un conteo, a una cifra, a una cantidad y se utiliza para resolver cosas que nos suceden en la vida. Entonces, ese concepto de número se adquiere. Seguidamente, también es importante tener en cuenta que los niños y niñas de primaria empiezan a establecer relaciones espaciotemporales. Son capaces de comprender el tiempo, ir hacia adelante, ir hacia atrás y de moverse en el espacio sabiendo dónde están las cosas, hacia dónde tienen que ir, orientándose mejor. Y por último, es importante tener en cuenta que estos niños y niñas ya son capaces de utilizar el pensamiento inductivo. Generar hipótesis, buscar a ver si se cumplen y establecer generalizaciones a través de ellas. Por tanto, se trata de un periodo largo, de los 6 a los 12 años, en el que el desarrollo madurativo y evolutivo a nivel cognitivo de los niños y niñas va a dar un gran salto, porque como ya he dicho, es un proceso de transición. ¿Qué pasa? Que los niños de primero aún tienen aspectos a superar del estadio anterior y los niños que están en tercer ciclo, en sexto de primaria, ya van adquiriendo aspectos de una etapa posterior, ¿vale? Entonces, este periodo de transición va a ayudar a los niños y niñas a ir adquiriendo
una mayor visión de lo que tiene a su alrededor y les va a ir ayudando a desarrollar esa lógica concreta, ese pensamiento más abstracto. Y todo va a ir ligado, el lenguaje, la comunicación, la socialización, todo va a ir ligado a este desarrollo psicoevolutivo cognitivo que tenemos los niños y niñas de nuestra edad. Por ello es importante, como ya he dicho en la introducción, que tengamos en cuenta en qué nivel madurativo están nuestros alumnos y alumnas. Por ejemplo, si estamos en tercero de primaria, debemos de saber en qué momento psicoevolutivo cognitivo están, si son capaces o no son capaces. Porque si les presentamos cosas que no son capaces de hacer porque son muy abstractas o porque se necesita de una lógica más concreta, no van a ser capaces. Por ello, como he dicho, es importante saber dónde están para saber dónde podemos ir y dónde queremos ir, atendiendo también, por supuesto, a las características individuales de cada uno de nuestros niños y niñas, que es la verdad de la base en la que nos tenemos que basar para hacer nuestra intervención educativa. Damos paso ahora a los aspectos motrices. Es importante tener en cuenta que los aspectos motrices van a tener en cuenta los movimientos que ejecutamos o que nuestros niños y niñas ejecutan con su cuerpo. Como maestros de educación primaria debemos de tener especial consideración el desarrollo de la motricidad fina, que es esta que hacemos con la mano, en la que el ojo y la relación del ojo y la mano tienen especial importancia para el aprendizaje de la lectoescritura. Es importante también tener en cuenta el desarrollo motriz grueso, pero sí que es cierto que vamos a hacer más hincapié en el desarrollo motriz fino. Entonces, teniendo en cuenta que nuestros niños y niñas van creciendo y que desde que están en primero hasta que están en sexto, a nivel biológico y físico, sufren una serie de cambios de crecimiento, incluso al finalizar la etapa podemos encontrar signos de la pubertad, es importante tener en cuenta estos cambios. Además, estos cambios se van a producir y van a generar movimientos veloces, precisos, fuertes, porque su cuerpo se va fortaleciendo, su cuerpo va aprendiendo habilidades. Por tanto, es importante tenerlo en cuenta y saber que los niños de primero serán menos habilidosos y conforme se van haciendo mayores, pues sus movimientos serán más precisos, más equilibrados, más veloces. En el desarrollo motor fino, igual. Es cierto que los niños y niñas vienen de infantil normalmente sin haber adquirido la lectoescritura. Sí que es cierto que se hace una iniciación a la lectoescritura y que se ha trabajado mucho la motricidad fina, la pinza, cómo coger el lápiz, a través de diferentes técnicas que se usan en esta etapa. Pero sí que es cierto que cuando llegan a primero de primaria aún encontramos cierta torpeza a la hora de escribir. Por tanto, la motricidad fina debe seguir trabajándose pues, a través de la grafomotricidad, a través de pintar con espacios más reducidos, a través de la práctica. Entonces, el aprendizaje de la lectoescritura que se nos va empezando en primero de primaria, pero que tenemos hasta segundo para que la adquieran, es un trabajo de primer ciclo muy importante de motricidad fina. Pero esto no termina ahí, porque claro, a partir de tercero y cuarto los niños y niñas personalizan su letra, se sienten cómodos, adquieren velocidad, empiezan a hacer sus propias producciones y empiezan a tener una movilidad mucho más segura. Por tanto, es importante ya no solo a nivel de escritura, sino también a la hora de recortar, pegar, hacer manualidades, pintar con pincel, incluso utilizar los ordenadores para escribir utilizando la mecanografía o guiar el ratón dentro de un ordenador. Eso también es importante. Así que debemos tener en cuenta que no son los mismos niños los que entran en primero de primaria que los que se van y terminan en sexto de primaria. Ha habido una evolución física, biológica, de crecimiento. Y con el entrenamiento y las herramientas que les estamos dando en las aulas, esos niños y niñas aprenden a utilizar su cuerpo, tanto su motricidad gruesa como su motricidad fina, haciendo esos movimientos mucho más estables, mucho más seguros, en los que ellos y ellas sienten esa seguridad para poder ejecutarlos, de manera que se observa un avance muy grande dentro de la educación primaria, sobre todo en el aspecto que os he dicho, en el de la motricidad fina, pues con
la introducción de la lectoescritura. En este último subpunto del apartado vamos a hablar de los aspectos afectivos y sociales. Y los ligamos porque es algo que va conjuntamente. Nosotros vivimos en una sociedad y nos empapamos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Los niños y niñas igual. Conviven, nacen, se relacionan en una sociedad y eso les hace desarrollarse como personas, adquirir su propia personalidad y desarrollar estos elementos afectivos que todas las personas tenemos. La afectividad es importante a nivel familiar, es importante a nivel de amistad, es importante a nivel de centro escolar. Por tanto, es importante tener en cuenta que hay que crear vínculos entre iguales, vínculos entre docentes y alumnado y saber que podemos gestionar y ayudar a gestionar las emociones de nuestro alumnado por medio de herramientas, por medio de situaciones y resolución de situaciones que se dan en las aulas, reflexionando, mostrando valores como la empatía, ayudándoles a gestionar emociones como la tristeza, como el miedo, como el enfado. Es importante dar a estos alumnos, a todos nuestros alumnos y alumnas, herramientas para que se conozcan, haya un autoconocimiento, sepan reaccionar ante situaciones diversas, ante situaciones que generan malestar y ante situaciones que pueden surgir en la vida de los niños y niñas continuamente, que son problemas de la vida que deben de saber resolver. Por tanto, es importante tener en cuenta que podemos encontrar a niños y niñas en primero de primaria que aún tienen esa parte egocéntrica, ¿no?, que viene de infantil y que les hace menos capaces, ¿no?, de ponerse en el lugar del otro o de pensar más en lo que yo quiero, yo, mío, mío, mío. Y es importante saber que a lo largo de la etapa, hasta que lleguen a sexto, si les hemos estado trabajando, van a adquirir herramientas para ponerse en el lugar del otro, tener habilidades comunicativas y dialógicas para la resolución de problemas, saber buscar ayuda, saber resolverlos, y eso va a ayudarles a crear su propia personalidad. Por tanto, a nivel transversal, a nivel del día a día de nuestra aula, con la acción tutorial, podemos ahondar en todos estos aspectos, porque sí que es cierto que se va a poder dar todas estas herramientas y se van a poder trabajar y además en sexto de primaria, que es una etapa, como ya he dicho, con un poco de controversia porque están empezando con unos elementos, a desarrollar unos elementos propios de una etapa posterior, con lo que es la llegada de la pubertad, en la que ellos van a tener que generarse una nueva imagen de sí mismos, van a tener que crear un autoconcepto. Si nosotros hemos ido trabajando en esta etapa todos esos aspectos relacionados con la autoestima, con el creer en uno mismo, el compartir, el dialogar, el ser amigos, el establecer una serie de valores sociales que son tan importantes para la sociedad del siglo XXI, tendremos alumnos y alumnas mejor preparados y preparadas para vivir en nuestra sociedad. Damos paso al último punto del tema, en el que vamos a hablar de las implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Lo hemos dividido en 4 apartados para que así pueda resultar un poquito más claro, y empezamos con las implicaciones pedagógicas y de enseñanza-aprendizaje, dando comienzo con la teoría de Vygotsky. Vygotsky sabemos que hace hincapié en el aprendizaje social, en el que nos dice que los niños y niñas aprenden dentro del espacio social en el que viven, a través de la interacción con los otros y de lo que se va sucediendo en su contexto. Dicho esto, es importante tener en cuenta que Vygotsky nos dice, como lo tenemos en la diapositiva, que el aprendizaje es una actividad social y colaborativa. Viene referencia a lo que acabo de decir, en el que se desarrolla a través de la zona de desarrollo próximo. Y por último, es importante crear contextos significativos para los niños y para las niñas para que así puedan interiorizarlo mejor y sea un aprendizaje más duradero. Es importante ligarlo con la teoría de Ausubel, que también tiene esa visión social del aprendizaje, pero nos añade que los docentes tenemos un papel fundamental como guías y mediadores en ese aprendizaje dentro de lo social.
Además, empezó a clasificar y a jerarquizar los conceptos de una disciplina para poder ser aprendido. Nos habla del docente como mediador del conocimiento, nos habla de que es importante identificar y jerarquizar y secuenciar esos conocimientos que se les vamos trasladando a los niños y niñas para que vayan aprendiendo, y nos habla también de que los aprendizajes deben de ser funcionales, deben de ser de por y para la vida, deben de ser significativos también, como nos decía Vygotsky. Tienen que formar parte de ese contexto y tener una repercusión, porque de esta manera están viviéndolo. Es una manera muy importante de adquirir conocimientos, porque lo estás haciendo in situ en el momento donde estás aprendiendo. A continuación tenemos también, y es importante, la teoría de Brunner. Brunner nos aporta también la importancia de la motivación para que el alumno o la alumna aprenda. Es importante esa motivación intrínseca, por eso los docentes tenemos que crear situaciones en las que los niños y niñas se sientan motivados. ¿Qué pasa? Que nos basamos en los intereses de ellos mismos. ¿Qué les interesa a mis alumnos? Ahí estamos teniendo en cuenta esa motivación intrínseca, porque a nuestros niños y niñas les interesan muchas cosas. Entonces vamos a basarnos en esos intereses, porque de esta manera vamos a coger esa motivación para llevárnosla al aprendizaje. Brunner nos habla también del currículum en espiral. Esto lo que quiere decir es que los contenidos van a irse repitiendo poco a poco para ir recordándolos e ir aumentando en complejidad. De esta manera los niños y niñas van repitiendo, van recordando y van aprendiendo esos conceptos de los que tienen que ser conscientes y tienen que ir aprendiendo. Con todas estas teorías de los autores clásicos tenemos una base pedagógica muy sólida en la que se sustenta nuestra labor como docente y nuestras metodologías, que podemos haberlas adaptado a las metodologías más actuales, como son el aprendizaje cooperativo, la gamificación para fomentar la motivación, los trabajos por proyectos, el ABP. Todas estas metodologías tienen como base esta pedagogía, pero también es importante tener en cuenta las nuevas aportaciones de autores como Jaime Mora, por ejemplo, que nos habla de neuroeducación. Hoy en día hay muchísimos pedagogos que están indagando sobre cómo aprendemos, qué es necesario para que nuestro cerebro aprenda: emocionarse, motivarse, tener en cuenta la afectividad, el estar en un contexto, la interacción. Es importante saber cómo las bases pedagógicas más clásicas se aunan con las pedagogías más contemporáneas, y tenemos esas metodologías innovadoras, activas, que están incorporándose con más fuerza cada día en nuestras aulas, como puede ser el aprendizaje cooperativo, en el que los niños y niñas interactúan, se socializan, aprenden habilidades como puede ser la de resolución de problemas, o llegar a una conclusión conjunta, o escuchar a los demás, o hacer una autoevaluación. También, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en el que los niños y niñas también deben trabajar conjuntamente, en el que les motivamos a través de intereses comunes que salen de los niños y niñas, en los que estamos desarrollando destrezas y habilidades y competencias para la vida, para aprender a aprender, para darles creatividad, para darles autonomía, que crean en ellos mismos. Y así sean capaces de consolidar ese aprendizaje y de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Es importante otras metodologías que tenemos ahora, hoy en día, como puede ser la gamificación, en la que lo que queremos es que nuestros niños y niñas tengan interés y motivación hacia el aprendizaje. Estas metodologías y muchísimas más se basan tanto en estos principios que nos da la pedagogía clásica y los que nos dan la pedagogía más contemporánea. Dicho esto, pasamos al segundo subpunto de este punto, en la que vamos a hablar de las implicaciones en el desarrollo socioafectivo y emocional. ¿Vale? Es importante tener en cuenta que los niños y niñas vienen de casa cada uno de una manera,
y que las implicaciones familiares en un caso van a ser muy grandes y en otro caso van a ser prácticamente escasas. La escuela debe proporcionar a los niños un entorno seguro, un entorno calmado, un entorno en el que sepan que van a ser atendidos a todos los niveles. Van a aprender, por supuesto, se van a desarrollar, pero también van a aprender a ser personas, a aprender a vivir en el siglo XXI, en la sociedad, con lo que ello conlleva, con los cambios vertiginosos que conlleva, con las nuevas tecnologías, con las relaciones interpersonales que hay hoy en día, con las situaciones que se pueden dar, que son complejas y que se han de resolver. Para ello necesitamos a niños emocionalmente fuertes, a niños que sepan tener herramientas para salir de ciertas situaciones a través del diálogo, a través de la interacción, a través de la empatía, de valores, que tengan una serie de valores que los hagan ser al final buenas personas y que sean personas conscientes y consecuentes con lo que está pasando en la era del siglo XXI. Por tanto, es importante trabajar la identificación de emociones, la gestión de las emociones, la educación en valores y dotarles de habilidades sociales, resolución de conflictos, para que ellos y ellas vayan teniendo una personalidad y desarrollando esa personalidad conforme van creciendo, atendiendo a esos valores, a esas maneras y herramientas de gestionar o de hacer o de resolver. Eso les va a dar confianza en sí mismos, va a crear un autoconcepto positivo y una autoestima, creando así su identidad personal. Seguimos con el siguiente subpunto del tema, en el que vamos a ver las implicaciones motrices. Es importante tener en cuenta que los niños y niñas van madurando y se van haciendo mayores y van creciendo físicamente. Eso es importante tenerlo en cuenta y además nosotros como docentes lo que debemos hacer es acompañarles en ese proceso, dándoles herramientas y entrenándolos para que esos movimientos sean más precisos. Damos paso ahora a las implicaciones que tiene todo esto en el currículum y debemos de saber que ya la LOE anticipaba que los maestros en las escuelas debemos de acompañar los procesos de desarrollo de personalidad, sociales, de aprendizaje a los niños y niñas que abordamos en nuestras escuelas. Asimismo, la LOMLOE, que modifica la anterior, nos va diciendo lo mismo, que es importante tener en cuenta que los niños y niñas están en un desarrollo, pero añade que es cierto que hay esas particularidades que caracterizan a nuestros niños y niñas y que debemos de tener en cuenta, adaptando nuestra intervención a las casuísticas que se nos presentan en el aula. Por último, debemos de tener en cuenta el currículum vigente, haciendo hincapié en el decreto 106 que ya hemos nombrado antes, que es el currículum a nivel autonómico, que nos dice que todo el currículum está basado en la fuente psicológica. Por tanto, es importante todas estas teorías que hemos ido viendo porque se basa a través de las metodologías, de los conceptos, de la secuencia de saberes básicos que tiene que aprender el alumnado. Todo esto está basado en la fuente psicológica y pedagógica. Por tanto, todo este desarrollo psicoevolutivo que sufren nuestros niños y niñas está dentro de todo nuestro currículum, se ha tenido en cuenta para la elaboración del mismo. Por tanto, es la base de nuestra intervención y de nuestra puesta en marcha y sobre todo del diseño de nuestras programaciones. Llega el momento de concluir y siempre vamos a hacer una conclusión que cierre nuestro discurso de una manera contundente, que sea bonita y que deje un buen sabor de boca al tribunal. Siempre debemos decir que lo que hemos explicado es importante, por tanto ahora vamos a decir que la psicología evolutiva es una fuente valiosísima de información para el maestro y para la maestra, como hemos podido comprobar. Que las características de los alumnos o alumnas son importantes para que nosotros podamos diseñar las situaciones de aprendizaje, las programaciones de aula, las actividades que queremos hacer y no hay un método para todos. Depende de la casuística que yo tenga en mi aula, diseñaré un método propicio y que sea personalizado para ese grupo en el que estoy interviniendo. Para finalizar, me gusta concluir con una frase, en este caso es de Fischer,
que nos dice lo siguiente, os la leo. El juego es un estimulante maravilloso y puede ser un excelente medio educativo, por medio del cual el niño se hace hábil, perspicaz, ligero, diestro, rápido y fuerte, alcanzando todo ello de una manera divertida. Aprende a crear lo que él quiere, lo que está de acuerdo a sus gustos y a sus deseos. Por ello es importante tener en cuenta qué es lo que quieren nuestros alumnos, en qué momento están, cuál es su desarrollo madurativo, cómo son y, como he dicho al principio, tener en cuenta los valores de la escuela inclusiva, adaptando nuestras metodologías y nuestros recursos a cada uno de nuestros niños y niñas, haciendo un cambio de mirada, como siempre os digo, y llenando nuestras mochilas de prácticas inclusivas. Por último, no debemos de olvidarnos de la bibliografía y siempre debemos de poner una bibliografía que haya salido a lo largo del tema. Por tanto, aquí os presento algunos de los autores que hemos nombrado, que son Flavel, Vygotsky, Zubel y Brunner. Entonces, veamos así como finalizada, siempre sabiendo que debemos de escribir una bibliografía acorde a lo que hemos escrito en el tema. Y con esto doy como finalizado el primer tema. Ya puedes meterlo en tu mochila opositora. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.